Gabriel René Moreno, el príncipe de las letras bolivianas. Gabriel René Moreno nació el 7 de noviembre de 1836 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Su padre fue don Gabriel José Moreno Roca, distinguido jurista que incursionó en la actividad política, llegando a desempeñar importantes funciones públicas, entre ellas la de prefecto del Departamento del Litoral y magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Su madre fue doña Sinforosa del Rivero. Del matrimonio Moreno-Rivero nacieron, además de Gabriel René, 3 hermanos: Clemencia, Corina y Arístides. Realizó los estudios de primaria en el Colegio de Artes y Ciencias, hoy denominado Colegio Nacional Florida, fundado en 1834. El pequeño Gabriel René tuvo desde sus primeros años a la mano la rica biblioteca de su padre, quien fue su primer mentor. En sus años de infancia recibió la influencia de parte de un amigo de la familia, Nicomedes Santelo, extraordinario personaje versado en música, literatura, historia y ciencias naturales, a quien René Moreno describirá como un joven original, brillante y aplaudido. Debido a que el padre de Gabriel René Moreno fue designado ministro de la Corte Suprema de Justicia, Gabriel René y su hermano Arístides se trasladan a la ciudad de Sucre el 21 de febrero de 1851. Allí el joven Moreno realizará su instrucción secundaria en el tradicional Colegio Junín. Hacia mediados del siglo XIX, Sucre era el centro cultural de las provincias altoperuanas y cuna de la prestigiosa Universidad Mayor de San Francisco Javier. En sus estudios en el Colegio Junín recibió la influencia de varios maestros, entre los que hay que destacar a Manuel María Caballero, autor de la primera novela boliviana llamada La Isla. Durante los 5 años que vivió Gabriel René Moreno en la ciudad de Sucre, tuvo oportunidad de frecuentar la biblioteca de la universidad, así como los edificios históricos, donde aún se podían encontrar documentos reveladores de la historia de la vieja y culta ciudad. Recibió el título de bachiller en letras el 20 de noviembre de 1855. Un año después se traslada a Chile, luego que su padre es nombrado prefecto del Departamento del Litoral. Obligado por las circunstancias, Gabriel René Moreno debe cursar 2 años más en el Colegio San Luis, en Santiago, debido a que no fueron reconocidos plenamente sus estudios secundarios, pese a su aventajada formación. Inicia estudios de leyes en la Universidad de Chile, como comenta José Luis Roca, sin prisa ni entusiasmo, alternándolos siempre con su quehacer educativo y literario. Se recibió de abogado el 9 de enero de 1866, año en que también fallece su progenitor. ¿Por qué se fue agriando el carácter de René Moreno? El hecho de que su padre fuera nombrado miembro de la Corte Suprema en Sucre y resolviera partir a la capital de entonces, dejando atrás a la esposa. René Moreno sale de Santa Cruz, promediando los 14 años, quizá menos, y no va a ver a su madre por 20 años. Luego el padre es nombrado prefecto del litoral boliviano, con sede en Cobija, y lleva a su hijo, a Gabriel René, y decide él el destino del retoño, haciéndolo viajar a Santiago de Chile y pidiéndole o exigiéndole que termine la profesión de abogado. El relacionamiento de Gabriel René Moreno en el medio intelectual de Santiago se produce a través de la participación activa en cenáculos literarios, siendo fundador del Círculo de Amigos de las Letras. Mantuvo relación con el ilustre pensador positivista chileno José Victorino Lastarria, que tendría gran influjo en el joven escritor boliviano. En el Círculo de Amigos de las Letras, René Moreno conoce y trata con personalidades del mundo intelectual y literario de Chile,
como Víctor Amunátegui, Diego Barros Arana, Martín José Lira, Manuel y Antonio Mata, Daniel Barros y el principal exponente de las letras chilenas del siglo XIX, don Benjamín Vicuña Maquena. El círculo no solo era frecuentado por escritores chilenos, sino que también recibía la visita de distinguidas personalidades del extranjero, entre los que, además de Moreno, se puede citar a Pedro Moncayo, Juliette de Saint-Leyer, Federico Torrico, José Antonio Lavalle, Manuel María Rivas, Luis Larroque, José María Santibáñez y el colombiano Arcesio Escobar, este último que se convertiría en gran amigo de Moreno. Las primeras publicaciones de Gabriel René Moreno se harán en la Revista del Pacífico, en Anales de la Universidad de Chile y en la Revista de Santiago. Sus primeros aportes estuvieron dirigidos al análisis de los poetas bolivianos, en ensayos como Daniel Calvo, Poetas Bolivianos, Manuel José Tobar, Ricardo Bustamante, don Mariano Ramallo, Introducción al estudio de los poetas bolivianos, Poetas Bolivianos, biografía de don Néstor Galindo, Crónica literaria, Arcesio Escobar, Fúnebres y Bibliografía boliviana, textos escritos entre 1858 y 1876. René Moreno, caracterizado por un objetivismo llevado a veces al exceso, justifica la deficiente producción de los poetas bolivianos por las sazonadas revolucionarias que aquejan a la sociedad boliviana, calificando a los poetas de esforzados nautas que luchan contra la corriente. Para René Moreno, el poeta es un hombre que refunde el sentimiento estético y el sentimiento moral, el que a su vez se sostiene en las columnas axiológicas del bien y de la verdad. En el plano de la moral, dice Moreno, los poetas bolivianos tienen por fuerza que practicar el estoicismo. En la formación de Gabriel René Moreno no se puede desconocer la ascendencia que ejerció el venezolano Andrés Bello, maestro que irradió desde el rectorado y de las aulas de la Universidad de Chile una vigorosa corriente modernizante en la sociedad chilena. Uno de los discípulos de Andrés Bello, el doctor Diego Barros Arana, es nombrado rector del Instituto Nacional el año 1863. El año 1864, el joven Gabriel René Moreno es convocado por Barros Arana para ejercer la docencia como profesor de historia en el Instituto Nacional. El año 1871, Gabriel René Moreno retorna a Bolivia. Visita la ciudad de Sucre, en donde se encuentra con su madre enferma y en donde además recibe el nombramiento de secretario de la legación boliviana en Chile, como ayudante de Rafael Bustillos, representante diplomático de Bolivia ante el gobierno de Santiago. En la vieja ciudad, René Moreno no puede escapar de la fascinación que ejercen sobre su espíritu las huellas del pasado colonial. Durante su estadía, se dedica a recopilar información sobre los sucesos que configuraron el fin de la época colonial. En el periodo que estuvo en Sucre, distribuyó su tiempo recopilando documentos en los archivos de la Audiencia de Charcas en la Universidad San Francisco Javier y compartiendo con amigos como Tomás Frías, Mariano Baptista y Daniel Calvo, su antiguo profesor de francés en el Colegio Junín, y de quien recibió una generosa donación consistente en los borradores, autógrafos y papeles particulares del mariscal Antonio José de Sucre, fundador de Bolivia. Además de los documentos pertenecientes a Sucre, la colección que le había regalado Daniel Calvo contenía reliquias históricas de inestimable valor como el acta original de la independencia de Bolivia, firmada por todos los diputados del Alto Perú, un ejemplar autógrafo del acta de capitulación de Ayacucho y una carta de Sucre a Bolívar en la que aquel se pronuncia favorablemente por la independencia del Alto Perú. El médico cruceño Manuel de Cuéllar, amigo de su padre Gabriel José,
obsequió a Gabriel René Moreno un valioso lote de documentos procedentes del archivo de Juan José Castelli. En el mismo viaje a Sucre, Gabriel René Moreno pudo rescatar de miserables condiciones el imponente archivo de Mojos y Chiquitos, que estaba en total abandono. Luego de 4 meses de fructífero trabajo, retorna a Chile. En 1873, prosiguiendo sus actividades como papelista, término con el que le gustaba autonombrarse, Moreno viajó a Lima, capital peruana, en donde se encontró con su amigo Ricardo Palma, gran escritor y bibliógrafo peruano, quien le cooperó en su trabajo de investigación. Del Perú se dirige nuevamente a Bolivia, en donde se encontraba ejerciendo la presidencia de la República don Tomás Frías, viejo amigo de Moreno y de su fallecido padre. Tomás Frías, intelectual, político raro en esas épocas turbulentas en Bolivia, entregó a Gabriel René Moreno una importante colección de documentos consistentes en folletos, hojas sueltas y periódicos de los primeros años de la fundación de la República. De regreso a Chile, Moreno visitó Potosí, Oruro, La Paz y de ahí continuó viaje hacia el Pacífico, cruzando en una embarcación el lago Titicaca. De este viaje dio cuenta en el libro De la Paz al Pacífico en Vapor, en el cual describe con la precisión característica de su estilo el largo viaje desde el altiplano hasta la costa peruana, desde donde se embarca a Santiago de Chile. Durante este periodo, Gabriel René Moreno publicó el opúsculo de 423 páginas titulado Proyecto de una estadística bibliográfica de la tipografía boliviana. En la obra, Moreno da cuenta de que posee no menos de 102 gruesos volúmenes de folletos bolivianos ordenados por materia, perfectamente acondicionados y empastados. En Bolivia, un aficionado de la colección bibliográfica, Rosendo Gutiérrez, al enterarse del proyecto de Moreno, se apresuró a publicar un folleto titulado Datos para la bibliografía boliviana, publicación con la que se inició un duelo entre los dos bibliógrafos, controversia en la que la pluma sarcástica de Moreno descalificó en primera instancia el esfuerzo bibliográfico de Gutiérrez, aunque luego escribiría sobre él en un tono más conciliador. El año 1879, luego de la invasión chilena al litoral boliviano, el gobierno de Chile propuso, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, a don Gabriel René Moreno, la posibilidad que llevara una propuesta al presidente Hilarión Daza, consistente en que Bolivia se quede con Arica y Tacna en la provincia de Tarapacá, a cambio de ceder a Chile Atacama y la costa. Gabriel René Moreno, quien en primera instancia rechazó la propuesta, fue convencido por Luis Salinas Vega, estudiante boliviano residente en Chile que tenía buenas relaciones con el gobierno de Chile y al mismo tiempo contactos con el presidente Daza, con quien se entrevistó en abril de 1879. Daza solicitó que se pidiera a Gabriel René Moreno sirviera como correo de la propuesta chilena. De regreso a Santiago, Salinas Vega convenció a Gabriel René Moreno que fuera portador de la propuesta de paz de Chile, cosa que le fue fácil a este último debido a las relaciones de amistad que mantenía con los círculos gobernantes del país trasandino. Cuando Gabriel René Moreno llega a la ciudad de Tacna, donde se encontraba el presidente Hilarión Daza portando la propuesta del gobierno chileno, Daza, quien era de carácter inestable, había cambiado de idea respecto a las propuestas chilenas, influido sin duda por las victorias peruanas en la guerra, negando que él haya sugerido cualquier aproximación con Chile y echando la culpa del entredicho a Salinas Vega. A los 3 días, Gabriel René Moreno se embarca de regreso a Santiago. Ni bien se hubo marchado Gabriel René Moreno, el presidente Daza se dio a la innoble tarea de enviar la carta del gobierno chileno dirigida confidencialmente a su persona a los gobiernos de Argentina y Perú,
informando inoficiosamente, además, el nombre del portador de la misma. Esta acción, que demuestra la condición moral de Daza, dio inicio a la campaña de desprestigio de Gabriel René Moreno, a quien se tildó de traidor a la patria. Pues lo escogieron a René Moreno, que era un hombre de gran prestigio, y a él le repugnó la misión. Dijo que era una felonía frente al Perú, país al que tampoco apreciaba gran cosa. Pero lo obligaron a ir a Tacna. Él entregó las bases en momentos en que Daza cambió de idea. Pensó que el Perú finalmente podía ganar la guerra, porque no había muerto Grau todavía. Y el hombre, por quedar bien con sus anfitriones, entrega las bases chilenas a los peruanos y revela el nombre del emisario. Y entonces el pobre Gabriel René Moreno queda con el estigma de traición a la patria. Por la misma época en que ocurrían estos sucesos, salía de la imprenta una de sus obras de catalogación bibliográfica más importante, Biblioteca Boliviana, publicada con la ayuda de su amigo Aniceto Arce. En esta obra, Gabriel René Moreno anota 3.529 impresos bolivianos entre libros, folletos y hojas sueltas, a cuyo pie de página realiza magistralmente acotaciones, anécdotas y comentarios llenos de sarcasmo, humor y su inconfundible ironía. Bajo el título de Biblioteca Boliviana, se incluían 44 volúmenes, conteniendo el catálogo del archivo de Mojos y Chiquitos, publicado posteriormente el año 1888 como un libro separado. La obra Catálogo del archivo de Mojos y Chiquitos es un trabajo magistral relativo a las provincias de Mojos y Chiquitos en la época de la colonia. Don Gunnar Mendoza sostiene: cada sección está ilustrada con los resúmenes catalográficos, razonados, descriptivos. Están distribuidos en sendas secciones, un estudio preliminar de corte sociológico e historiográfico, con 338 notas informativas del autor. Material rebosante de noticias, las más substanciosas sobre la geografía, la etnografía, la sociología, la lingüística, la historiografía de las regiones amazónicas y platenses bolivianas. José Luis Roca, estudioso de Gabriel René Moreno, comenta sobre la obra. En este catálogo aparecen con especial lucimiento las anotaciones bibliográficas, ese género de la literatura histórica creada por el maestro cruceño. El pasado del oriente boliviano, el de Santa Cruz y el Beni, tienen en esta portentosa obra una rica cantera que puede ser explotada por varias generaciones de investigadores que quieran asomarse a esa organización social, mezcla de utopía y realizaciones concretas que fueron las misiones jesuíticas de Mojos y Chiquitos. Desde fines de 1879, Gabriel René Moreno radica en Buenos Aires, lejos de la guerra, ocupado en sus trabajos bibliográficos e históricos. En Buenos Aires, René Moreno se entera que el presidente Daza había hecho públicas las proposiciones chilenas, hecho que motivó que en las paredes de la casa donde se hospedaba aparecieran pintados improperios imputándole la calidad de traidor y vendido a los intereses de Chile. Acusación grave si se tiene en cuenta que Argentina también tenía una disputa territorial con Chile por la posesión de la Patagonia. Estas campañas le valieron para que en algún momento se le cerraran los archivos por la sospecha que estuviera buscando información para el gobierno chileno. Sin embargo, el sólido prestigio intelectual de Moreno le había valido la amistad de personas importantes en Buenos Aires como Bartolomé Mitre, quien con una aclaración periodística desató una serie de publicaciones de prensa rectificatorias que reivindicaban el honor de Gabriel René Moreno. El insigne escritor
decidió volver a Bolivia a fin de que se aclare su intervención en las negociaciones planteadas por Chile a Daza. Llegó a Sucre el 19 de diciembre de 1879. El año 1880 es desconocido Hilarión Daza como presidente y sustituido por el general Narciso Campero, cuyas fuerzas habían sido derrotadas en los alrededores de Tacna, lo que motivó la retirada de Bolivia de la guerra, dejando solo al Perú, que había intervenido en la Guerra del Pacífico por solidaridad con Bolivia, establecida en el Acuerdo de Alianza Perú-Boliviana. Tiempo después, las fuerzas chilenas llegarían a ocupar la ciudad de Lima, estableciendo un gobierno de intervención, mientras Bolivia, aparte de unas declaraciones bravuconas, quedó enclaustrada, protegida en las alturas de sus montañas. Es en ese contexto en el que Gabriel René Moreno solicita a la Corte Suprema de Justicia que dicte un fallo sobre si su actuación podía considerarse traición a la patria. Gabriel René Moreno cuestionaba a que se le acuse de traición por ser portador de una propuesta que el propio Daza había instruido, consistente en que Bolivia retenga parte del territorio peruano y la porción de costa que utilizaba en el puerto de Arica para su comercio marítimo. Gabriel René Moreno consideraba que era más traicionera la posición de quienes se llenaban la boca de lealtad con el aliado y que sin embargo le daban la espalda, dejándolo solo al frente de las fuerzas chilenas. La Corte Suprema de Justicia y el auxilio del arzobispo de La Plata, Pedro Pusch, el presidente del Tribunal de Cuentas, Juan Fernández de Córdoba, y el prefecto de Chuquisaca, Luis Guerra, dictaron un fallo en el que encontraban que Gabriel René Moreno era inocente y no se podía considerar traidor a la patria. Sin embargo, sugerían que sea el Poder Ejecutivo el que confirme dicha resolución. Con esa intención, Gabriel René Moreno se dirigió al presidente general Narciso Campero, solicitando se estudie su caso en reunión de gabinete y se pronuncie expresamente. Luego de meses de insistencia, el 17 de diciembre de 1880, con la firma del presidente Narciso Campero, se dictó una resolución suprema que establecía que no era justo acusar de infidencia o deslealtad a Gabriel René Moreno en la intervención que se vio obligado con motivo de las proposiciones hechas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile al presidente Hilarión Daza, debiendo hacerse conocer esta resolución al finalizar la guerra. La ambigüedad de la parte final irritó a Gabriel René Moreno, quien durante un año había esperado la reivindicación de su nombre y honor. Escribió un libelo al que tituló Daza y las bases chilenas, en la que acusaba de traición a todos los que en lugar